Hacer una serie de reflexiones porque quiero invitarlos a eso, a hacer una profunda reflexión. Estoy leyendo aquí una Biblia que, bueno, sí hay muchas Biblias de hebreas, en transliteración, interlineal, bueno, hay de muchas formas. Esta es la Kitbe HaKodesh restaurada, es una Biblia que ya tiene algunas traducciones y muchas mejoras en cuanto a que poca teología tiene ya, o le han quitado gran parte de la teología, de lo que he alcanzado a leer. Por supuesto, de pronto hay otras partes que no he leído de esta Biblia que seguramente, o de pronto no, tengan teología. El caso es que, ¿por qué yo estoy en contra de la teología? Porque la teología es filosofía, es pensamiento humano. Y es el pensamiento griego afectando fuertemente la escritura, la Torah, la Tanaj. Eh, Yahshua Mashiach nos invita a escudriñar las escrituras, invita propiamente allí a los judíos que estaban allí con él. Unas personas que no gustaban de mencionar el nombre de Yahweh, preferían decir Elohim o Adonai, pero no gustaban mencionar el nombre de Yahweh. De hecho, Yahshua Mashiach en repetidas ocasiones decía, les he dado a conocer tu nombre. Por supuesto, cuando ustedes leen las Biblias influenciadas por la teología, Reina Valera 1960, entre otras tantas, pero estoy hablando de la más común, ustedes verán que a cambio del término del nombre de Yahweh, el verdadero nombre del creador Yahweh, aparece es Dios, cometiendo el acto de abominación más infame que se ha podido cometer en la escritura, tan eh, similar a lo que hizo Antíoco en el 167 cuando hizo una de las abominaciones más grandes de la historia al introducir la escultura de Zeus, Deus Dios, en el templo de Jerusalén. Eso hizo Antíoco Epífanes. Entonces, es, ¿por qué los invito entonces que se cuiden del anticristo? El anticristo está en la doctrina, en la teología, y han leudado las escrituras de una manera impresionante. Y pues aquí leyendo, ya conforme al hebreo, estoy leyendo un libro del Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y estoy leyendo al profeta Zacarías y en el versículo, en el capítulo 3, versículo 1, me llama la atención una serie de temas interesantes. Por ejemplo, voy a leerles y ya vemos. Me mostró además Yahoshua. Hay algunos hebreos que dicen ser mesiánicos y como no les interesa mencionar el nombre de Yahweh, entonces ellos mezclan, hacen mezclas y aquí en este caso no dicen Yehoshua, sino Yahoshua, sino Yeshua. Es como algo así como Elohim o Salvador. Elohim salva o Él salva o Salvador. Pero no dicen quién salva. No les interesa mencionar el bendito nombre del Padre Celestial Yahweh. Entonces me mostró además Yahoshua. ¿Y por qué digo aquí el bendito nombre de Yahweh? Porque Yahoshua es Yahweh salva, Yahweh salvación, Yahoshua. El sumo Cohen de pie delante del mensajero de Yahweh. Aquí está mencionando el nombre de Yahweh. Y aquí viene otra perla. Ya en el Evangelio se menciona ya no Yahoshua, sino Yahshua, porque se está ya diferenciando del verdadero nombre del Mashiach, que cómo se pronunciaba, y se pronunciaba Yahshua. Y algo interesante aquí también es que en este versículo 1 está mencionando al Hasatán y lo está mostrando, lo está marcando en adjetivo calificativo, Hasatán, el acusador. Lo está mostrando con el adjetivo calificativo de acusador. Los griegos tomaron ese adjetivo calificativo y lo colocaron como un sustantivo hasta el
punto de volverlo casi que propio, porque no, así está en sus traducciones y pues dan a entender una cantidad de cosas erradas. Entonces, cuando le dice Yeshua Mashiach a Pedro, apártate de mí, Hasatán, ahí es Satán, está diciéndole apártate de mí porque me pones tropiezo. Entonces depende cómo se pronuncie el Satán, se escriba, incluso las, digamos que son parecidas las pronunciaciones. Entonces, en el caso de Pedro, está hablando desde una persona que está poniendo tropiezo, que está sirviendo por obstáculo, por estorbo. Precisamente este Hasatán, acusador, es el que se menciona ya en Job, del cual hemos hecho una meditación muy interesante porque vimos que era un guardia, parecía como el general de guardia de aquella región. Bueno, para no desviarnos, está hablando de una persona que estaba acusando, adjetivo calificativo. Y vuelve en el versículo 2, pero el mensajero de Yahweh dijo al acusador, Yahweh te reprenda, acusador, Yahweh que ha escogido a Jerusalén, te reprenda porque este es un tizón arrebatado del fuego. Bien, entonces yo creo que vamos a irnos a los evangelios para ver cómo el Mashiach mencionaba al Padre. Vamos a leer Mateo. Vamos a leer Mateo. Mateo. Vamos a mencionar otros asuntos bien interesantes. Cómo se descubre un buen predicador, un verdadero predicador. Un predicador no está por las cosas que perecen. Un predicador no está pidiendo diezmos y ofrendas. De hecho, cuando Yahshua Mashiach hacía colectas que sacaba incluso de su propio pecunio, era para darlo a los pobres. Reunían dinero para darles de comer a los pobres a efectos que los pobres escucharan el Evangelio mientras comían. Era la forma de llamar la atención de las personas para que escucharan el Evangelio. Y como está escrito, muchos prefirieron fue de, darle importancia a la comida que perece y no a la que a vida eterna permanece. Pero el rabí, Yahshua Mashiach, esperaba, y esa es su misión, como aquel que manda una malla sobre el agua para recoger muchos peces, y a veces no sale nada, otras veces cuando manda esa artesa o esa malla de pesca recoge mucho. Y Yeshua lo que hacía era eso, y por eso unos creyeron y otros no, como lo describe la escritura. No todos siempre creyeron, porque algunos sabían que sí estaban buscando los asuntos de su alma y otros definitivamente estaban embebidos en su naturaleza. Pero aquí precisamente vamos a leer vamos a leer desde el... Estamos en el capítulo 19, versículo 16. Luego se le acercó uno y le dijo, Rabí, Rabí Tov, maestro bueno, ¿qué bueno haré para tener la vida? La vida, hablando de la vida eterna. Y le habló Yeshua Mashiach diciendo, ¿por qué me llamas Tov, bueno? Nadie es bueno sino uno, y ese es Avinu Yahweh, nuestro bendito Padre Celestial. Pero si tú quieres entrar en la vida eterna,
Chomer, guarda las misbot, los mandamientos de la Torá, del instructivo. Y él le respondió, ¿cuáles? Y le respondió Yeshua diciendo, no asesinarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu abba y a tu imá, a tu padre y a tu madre, y te darás, aquí hay una palabra que es teológica en esa época, el término amor incluso esos términos son recientes, ¿no? Se tiene historicidad del término amor en el siglo sexto, séptimo de nuestro tiempo. Los de Oriente no conocían el término amor. Ese término amor se inició en Occidente. Y hasta el siglo XIX en algunas Biblias se hablaba de caridad, caridad, bondad, o sea, todo lo que tenía que ver con el dar, porque el término original es el dar. Entonces aquí se dice, y te darás a tu ají, a tu prójimo como a ti mismo, y te darás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Yeshua habló diciendo, si quieres cumplirlo de forma cabal, anda, vende todo lo que tienes para entregarlo a los pobres. Esa era la dinámica, porque estamos hablando de asuntos más importantes que los que de la vida aquí cotidiana, que son los de la vida que perece. Estamos hablando de la vida eterna, que es eterna, entonces es más valiosa. Es la vida del alma. Entonces, vende lo que tienes para entregarlo a los pobres, así tendrás tesoro en el Chamaín y ven para seguirme en el reino de los cielos. Pero cuando el joven oyó esta declaración de Yeshua, él se marchó eh, triste, pensativo, Nefes, por cuanto él tenía grandes posesiones. Entonces Yeshua, mirando a su talmidín, les dijo, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el Malhut de Chamaín, en el reino de los cielos. Y una vez más yo les digo que es más fácil que una gamla. O sea, esto es una cuerda grande, gruesa, como esas de hacer amarres de barcos, cosas así. Pase a través de la ranura de una aguja, del ojo de una aguja, ¿no? Que un hombre rico pueda entrar en el Malhut de Yahweh. No está diciendo que sea imposible, está diciendo que es bien complicado, es bien difícil. Bueno, pero aquí lo relevante realmente es que está diciendo en el Malhut de Yahweh. Entonces, wow, está mencionando el nombre de Yahweh. Entonces, lo que él dijo en la escritura, que había dado a conocer su nombre aquí, 2 veces lo ha mencionado ya. Avinu Yahweh, Malhut de Yahweh. Y continúa en el versículo 26, pero mirándolos Yeshua les dijo, para los hombres esto es imposible, pero con Yahweh todo es posible. Entonces, cuando Yahweh decide dar vida a un alma, aún de una roca, da vida, saca hijos de Abraham. Bendito eres tú, Yahweh. Bendito eres Yahshua.